nacional. Así que dejo con un fuerte aplauso a esta mesa de directores. Víctor. Muchas gracias. Nuevamente muy agradecido del Instituto de Auditoría Interno por esta tremenda oportunidad, como también de todos los sponsors que hacen posible este evento. Y por cierto, a los asistentes tanto presenciales como también de toda la región que hoy están viendo y presenciando esta tremenda mesa de conversación, que tenemos toda la expectativa que sea una mesa de conversación entretenida, que podamos discutir temas interesantes, de valor, y bueno, comencemos. Vamos por Claudio, primero que todo. Un gusto, Claudio. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Claudio, desde lo más general, hoy día estamos en una situación post-pandemia, en plena guerra, países importantes, donde los mercados internacionales se ven afectados. Nosotros también en el ámbito nacional contamos con repercusiones de ellos. Tenemos una inflación de 2 dígitos, cosa que no estamos acostumbrados. No obstante, todo el mundo tiene ganas de dar vuelta a esta situación y con mucha incertidumbre. Por lo tanto, una pregunta interesante desde el punto de vista del auditor, este nuevo auditor, que le denominamos auditor 4.0, con nuevas competencias. Desde ese punto de vista y desde lo más general, ¿dónde el auditor debiese focalizar sus esfuerzos, debiese dirigir sus equipos? ¿Y por qué? Bueno, primero muchas gracias, Víctor, a ti, al Instituto de Auditores Externos, digamos, por esta invitación. Un privilegio además estar aquí en este panel con Tamara, con Victoria, así que muchísimas gracias. Mira, yo creo que lo que tú me preguntas, Víctor, tiene que ver a mi juicio, con un contexto de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad que estamos viviendo, en distintos ámbitos, no solo en términos económicos, creo que en términos sociales, en términos políticos. Nos toca vivir una época de volatilidad, de incertidumbre, y no solo en Chile, creo que estamos en un contexto global donde ya llevamos algún tiempo quizás con más incertidumbre de la que estábamos quizás acostumbrados a tener. Ahora mira, a mí me parece que en este contexto, y mirado desde un poco mi experiencia como director de empresa, hay un rol que me parece tremendamente útil, importante, relevante del auditor interno. Y me gustaría quizás enfocarlo en 2 dimensiones que a mi juicio son como más marcadas en este contexto. Yo te diría que una primera, yo llamaría cómo los auditores internos nos ayudan a cambiar la mirada. Fíjate, y me refiero a la dimensión quizás más espacio-temporal. A veces da la impresión de que la mirada es más ir a ver la historia y a partir de la historia recomendar o apoyar la tarea que hace un directorio. A mí me parece que en contextos más volátiles y más inciertos, la mirada tiene que ser justamente inversa, tiene que ser más prospectiva, ¿no? Tiene que ser una mirada más de futuro, tiene que ser una mirada que conecte más con lo que puede venir o con lo que puede pasar, más que con analizar lo que pasó. Y creo que ahí hay un mundo de actuaciones que tienen que ver con cómo las empresas nos sentimos quizás más cómodos, el poder predecir escenarios, el poder quizás anticipar tendencias, el poder usar la tecnología, los modelos, los algoritmos para tomar mejores decisiones. Me parece que es un ámbito muy fértil y muy rico que podría enfocar desde luego la auditoría interna. Y mire, quiero quizás complementar mi respuesta con un punto que a mí me parece que puede ser la mayor oportunidad en este escenario volátil. A veces se malentiende, a mi juicio, ya que el rol del auditor interno es como el policía de turno. Como que cuando hay un problema en una organización llamamos al auditor para que nos ayude a resolver el problema. Y desde luego todas las empresas y todos los directorios, digamos, hemos usado ese tipo de práctica. A mí me parece que en este contexto el rol del auditor interno como socio de
el directorio, socio de la administración, socio del propósito de una organización, puede ser aún más relevante. Y con esto no estoy planteando que esto va a vulnerar la independencia o la rigurosidad con que debe actuar el auditor interno. Estoy planteando en llevarlo quizás al 4.0, como decías tú. O sea, cómo en una organización, cualquiera que sea esta, el rol de la auditoría interna se entiende como el aliado a cumplir el propósito. ¿Cómo trabajamos juntos para que nos vaya bien, para que nuestra organización, no sé, se conecte bien con la sociedad, con sus clientes, con sus accionistas, con todos sus stakeholders? Entonces, me parece que ahí hay un espacio de aprendizaje. Yo creo que a veces, no sé, los directores, en mi época de administrador de empresa, como que uno limitaba el rol del auditor interno. Mira, hay un problema, voy a llamar a auditoría para que haga un informe y nos comente, no sé, sus conclusiones al directorio. Yo creo que puede ir mucho más allá. Y creo que si logramos ese rol de socio, ese rol de aliado, ese rol de trabajemos en equipo, para que a la organización le vaya bien, para que cumplamos nuestro propósito, probablemente estamos en el 4.0 al que hacías relación en tu pregunta. Perfecto. Victoria, en este sentido, donde el auditor tiene que ser un aliado estratégico del directorio y de la organización, esto de alguna forma se contrarresta muchas veces en decir qué es lo correcto, qué es lo no correcto. Por ejemplo, en el Banco de Estado es un negocio que ha evolucionado a un mercado mucho más digital, donde hoy día las transacciones aumentan sustancialmente desde una tablet, desde un celular, para hacerlo mucho más cercano a las personas que están retiradas en distintas locaciones, etc. Esto la tecnología ha hecho cambiar muchas veces los modelos de negocio. Pero desde el punto de vista del directorio, ¿cómo auditoría interna debería aportar a este ambiente de control? Que sea un ambiente sano, que sea un ambiente lo más razonable posible en la mitigación de sus riesgos, sin entorpecer, sin detener, sin poner trabas a estos negocios que cada vez cambian más radicalmente hacia el mundo tecnológico? Bueno, gracias Víctor, que es un gusto poder estar acá y compartir con todos y obviamente con quienes compartimos acá la conversación. A ver, el desafío del crecimiento y de la incorporación de la tecnología es algo que ha pasado en el mundo y que obviamente los clientes han valorado, las empresas hemos valorado, nos han permitido mejorar la forma de llegar, la forma de atender, tener una mayor cercanía, generar nuevos productos, en definitiva mejorar la calidad de vida de muchas personas. Pero por supuesto también han surgido nuevos riesgos que no estaban a veces en la mirada de todos. Y creo que uno de los principales elementos que uno tiene que tener es la relación con el directorio y con la estrategia corporativa. Y poder ir anticipándose a cuáles son los desafíos de la corporación, los elementos que están dando paso también y cómo se van generando algunos riesgos y preparando internamente los equipos para hacerse cargo de esos desafíos. Nosotros tenemos que cada vez estar más insertos en el negocio, conocer más el negocio, no quedarnos, y quizás en lo que comentaba Claudio, en esto de ir a ver lo que pasó y entregar una opinión ex post, que es válida desde la perspectiva que uno puede sacar experiencia, pero lo más válido es para una organización poder anticipar dónde hay que colocar los focos para que desde el origen uno incorpore en las nuevas tecnologías, en los nuevos desarrollos, ¿no es cierto?, los controles, las miradas, y ahí el auditor tiene un rol indispensable, ¿ya? Yo creo que tiene la experiencia, tiene además una mirada integral, pero también tiene que estar comprometido con el negocio y con el desarrollo corporativo de la empresa. Y tiene que sentirse así. Muchas veces en las organizaciones, cuando llega la auditoría, es el entender de que llegó el auditor, ojalá no me toque hasta el próximo año.
¿ya? Y salto el año y como que viví tranquilo. Creo que hoy día todos estamos avanzando más a tener una mirada más permanente de indicadores que además debieran estar llegando a los directorios, para que los directorios también tengan los focos y puedan entender dónde están los nuevos riesgos, porque los nuevos riesgos van a existir, van a seguir abriéndose nuevos casos. El tema de la tecnología cada vez hace que haya más cambios. Entonces, aquí es un mundo que tiene muchos beneficios, que nos ha entregado a todos, a nuestro país. Nosotros en eso nos sentimos muy orgullosos a nivel del banco por el crecimiento que se ha tenido en términos de la extensión financiera del negocio, pero eso ha traído otros riesgos, ¿no es cierto? Los riesgos de ciberseguridad, los riesgos de fraude, otros riesgos que a lo mejor no estaban, los riesgos de operaciones, los riesgos sistémicos, porque hoy día ya las empresas no son una sola empresa. Estamos permanentemente en conexión con otros operadores externos y a veces nuestra continuidad operativa depende de otros. Entonces, creo que la mirada de tener muy cerca la estrategia, de estar muy con el directorio de la estrategia y también en los proyectos, ayuda para poder ir haciéndose cargo de esos desafíos. Tamara, desde el punto de vista que hoy el mercado cada vez cuenta con más regulaciones, más y mejores regulaciones. No tan solo las organizaciones grandes cuentan con áreas de auditoría, riesgo y cumplimiento. Hoy día cada vez más organizaciones medianas cuentan con la función de riesgo y de auditoría. De hecho, recientemente, ya hace un par de años, un año si no me equivoco, se actualizó como la Biblia que yo le llamo, que es el modelo de las 3 líneas. Quitando esta palabra defensa, dejando el concepto de las 3 líneas, donde la primera línea, los dueños de los procesos, segunda línea, gestión de riesgo y cumplimiento, tercera línea, auditoría interna. Desde ese punto de vista, ¿cómo auditoría interna podría aportar mucho más valor trabajando en conjunto con estas segundas líneas, riesgo y compliance, donde cada vez hay más compliance, hay más necesidad de identificar riesgos y controles? Por lo tanto, ¿cómo auditoría interna puede aportar a la segunda línea y así tener un trabajo más en conjunto? Bueno, gracias Víctor por tu pregunta y también muchas gracias por la invitación a la conversación y a mis compañeros de panel. Lo primero, decir que a lo largo de estos 3 días en este congreso hemos visto que el rol de la auditoría en general ha cambiado, pero a mí me gustaría ir un poquito más allá. No es solamente la auditoría, el auditor 4.0 como se le ha llamado, sino que el mundo cambió. El mundo cambió, las empresas han cambiado o tienen que cambiar, porque ahí también tengo una visión crítica, creo que no todas van al mismo ritmo que hoy día estamos necesitando. Sobre los temas de la regulación que tú mencionabas, creo que efectivamente tenemos más regulación, pero a veces no mejor regulación. Y lo mismo que pasa dentro de las organizaciones, donde tenemos más normas, pero no necesariamente mejores normas, conectadas con todo esto que necesitamos unir. Lo decía Claudio también con mucha fuerza. El rol del auditor no puede estar desconectado de la estrategia de la organización. Y a su vez la estrategia de la organización no puede estar desconectada con los desafíos que hoy día tenemos como sociedad. Se le ha dado mucha importancia a los temas de desarrollo sostenible en este congreso. Tuvimos antes, ¿verdad?, un panel específico sobre ESG. Y a mí lo que me preocupa de esta visión a veces compartimentalizada de los temas es que seguimos perdiendo el foco. Porque hoy día nos estamos enfocando en los ESG, cuando en realidad lo que no podemos perder el foco es la conexión que debe tener la empresa con lo que está sucediendo afuera. Afuera, en el mundo, en la sociedad, en nuestra sociedad, pero también en Europa, en Estados Unidos, en China, en el resto del planeta. Entonces, buscar esa coherencia entre la definición del propósito, la definición de las metas que van a ir acompañando la consecución de ese propósito, ese alineamiento, si no existe,
difícilmente el auditor interno va a poder entregar un valor agregado real y concreto. Esas metas tienen que ir, ¿verdad?, en concordancia con el propósito, pero de ahí se requiere una estructura apropiada. Si es que la estructura que se ha definido una organización no está acorde a la consecución de esos propósitos, evidentemente vamos a ir fracasando. Y donde sí o sí tenemos que llegar es a lo más difícil, que es la cultura. Porque sin cambios culturales al interior de las organizaciones se nos hace realmente difícil. Ahora, esto yo sé que es muy fácil plantearlo, pero llevarlo a la práctica sabemos que es muy complejo, porque en el día a día vamos perdiendo un poquito la visión de esta cosa más general, que es el propósito de las organizaciones. Y también soy crítica a veces de cómo se lleva adelante la función, no solamente de auditoría, la del compliance o la comercial en general. Todas las profesiones tienden a mirar ahí como el arbolito, ¿no? O mirar a veces ni siquiera el árbol, sino que la ramita del árbol, y se pierde la perspectiva más general del bosque. Creo que ese es un tremendo desafío, el poder conectar. Yo a veces digo que como estoy más vieja, estoy dándole como más valor a cuestiones que cuando era más joven no lo hacía, como es la importancia de meditar, y lo importante que es que las propias organizaciones también mediten para qué están. ¿Para qué están? Y así como para qué están las organizaciones, empresas, grandes, chicas, medianas, da igual, que encuentren esa conexión con esos desafíos de sociedad que hoy día necesitamos superar. Si no, vamos derechito a el fracaso como planeta. Y ahí el rol, tratando de conectar un poco con tu pregunta, el rol del auditor interno, por cierto, que no puede estar desconectado de ese propósito. Interesante. Con respecto a conectar, Claudio, poniéndonos en los zapatos de un auditor interno que con más o menos experiencia tiene que entregar un informe, el cual se lo presenta al directorio. En tu calidad de presidente, de presidente del Comité de Auditoría Interna, con experiencia, ¿qué le podemos decir a los auditores que muchas veces tienen dudas de cómo presentar, qué presentar, cómo yo como auditor le puedo aportar valor a mi directorio, saliendo un poquito de el aseguramiento, que es lo clásico del auditor, uno de sus trabajos, el asegurar, el entregar informes, pero poniéndolo en los zapatos del auditor, ¿qué espera un director? Que este auditor realice actividades que aporten valor y que realmente sean informes en que no se tiren a la basura, en que no se guarden bajo la alfombra, sino que sean informes que se pongan en la mesa y que se destinen los recursos para poder subsanar situaciones que pueden poner en jaque el cumplimiento de los objetivos de la organización. Mira, yo Víctor, le diría a los auditores internos que están aquí, a quienes nos están escuchando, que se coman el mundo. Yo les diría que no se pongan ningún límite. Y quiero explicar, digamos, mi invitación. Mira, primero desde el directorio nos interesa mucho este concepto de que el auditor es independiente. Y lo que queremos decir con eso es que les estamos dando un espacio donde se sientan libres, que no tengan restricciones y que puedan ir lo más lejos que puedan. Y mira, creo que aquí hay un primer nivel que tú lo decías, digamos, cuando hablamos de ambientes de control, cuando hablamos de que el plan de auditoría se está cumpliendo, cuando hablamos de que eso se reporta, a mí me parece que ese es un nivel bastante higiénico, ¿ya? Yo lo que agregaría ahí es quizás la dimensión del mundo que nos toca vivir. Nosotros estamos en un mundo, tú lo decías al principio, conectado, es un mundo digital, un mundo donde los datos
son efectivamente el futuro de nuestra generación. Entonces, mira, a mí cosas como auditorías continuas, por ejemplo. Salirnos de la lógica de que el plan de auditoría es como una suma de hitos en el tiempo. ¿Por qué no pensar la auditoría interna como un proceso absolutamente continuo? ¿Por qué no pensar la auditoría interna aquí? O sea, yo como presidente de una compañía, como director, ¿por qué no puedo tener la auditoría interna dentro de mi teléfono? La tecnología desde luego lo permite, las habilidades de los auditores también lo permiten. Entonces me parece que hay que comerse el mundo pensando en que lo que hemos hecho hasta ahora ha estado bien, pero podemos ir muchísimo más allá. Y creo que al final esa es la riqueza, esa es la belleza de una unidad de auditoría interna, que tiene, a mi juicio, un camino por delante sin límite. Piénsenlo de esta forma. Probablemente quienes están en las unidades de auditoría interna tienen un tremendo privilegio porque están viendo la organización completa. Normalmente un gerente funcional o divisional ve una parte del negocio. Los auditores internos tienen la ventaja de verlo completo. En ese sentido se parecen a los gerentes generales, ¿verdad? Porque están con el abanico completo. Y yo creo que aquí hay mucho por hacer y voy a aprovechar tu pregunta quizás para plantear un desafío desde el punto de vista del directorio. A veces da la impresión de que la auditoría interna se concentra en temas, no sé, más financieros y más operacionales. Como que el plan de auditoría tiene elementos en las finanzas del negocio de la compañía, en los procesos, en la operación. Hace tiempo, y comparto lo que decía Tamara, hace tiempo que las empresas estamos en la reflexión de que tenemos que cambiar. Partimos quizás siendo una vinculación muy marcada entre Estado y mercado. No sé, quienes estábamos en la empresa teníamos que cumplir frente a las regulaciones financieras. Pero hace rato que ese modelo cambió, ¿no? Hoy día las empresas somos mucho más sensibles a que al menos hay un tercer pilar en esto, ¿no? Que se llama sociedad, que se llama comunidades, que se llama, no sé, personas que están mirando al mundo de la empresa y yo creo que le están exigiendo algo mucho más profundo de lo que era antes. Por lo tanto, yo aquí tengo algunas preguntas para la auditoría. ¿Cómo nos va a ayudar la auditoría interna, por ejemplo, a auditar el posicionamiento público de la empresa? ¿Cómo nos va a ayudar la auditoría a auditar lo que Tamara decía de las culturas organizativas? ¿Cómo nos va a ayudar la auditoría a auditar, no sé, la licencia social para operar? A mí como director me interesa tener una visión integral. No solo me interesa que digan y me digan, mira, el proceso X está bien y el nivel de riesgo es aceptable. Me ayuda. Tenemos que resolver la ecuación de que ya no somos empresas que solo nos vinculamos con el regulador o con el Estado, nos vinculamos con la sociedad. Y creo que esa riqueza de cómo desde la auditoría interna se puede aportar a lo que hacemos en los directorios, a lo que es nuestra responsabilidad, creo que es un camino fantástico de desarrollo, Víctor. Claramente el mundo cambió. En el mundo financiero, como lo conversábamos, el mundo digital es mucho más fuerte. Desde el punto de vista del directorio, ¿qué espera el directorio de los auditores en relación a la ciberseguridad? ¿Cómo el auditor debería poner foco en estos temas tan complejos, dado que hace 10 años atrás este no era un tema y el auditor constantemente se tiene que estar actualizando con nuevos temas? Existe el concepto de que están las organizaciones que saben que los hackearon, están las organizaciones que los van a hackear y están las organizaciones que no saben que ahora mismo lo están hackeando. De hecho, hay muchos casos donde en bancos reconocidos se han materializado estos eventos. Y justamente, y no tan solo bancos, instituciones financieras, donde hay mayor cantidad de recursos, conocimientos, áreas en esta materia, inclusive diferente a las organizaciones más pequeñas, medianas, también reguladas, pero medianas, que no cuentan grandes presupuestos técnicos específicos para tener equipos especializados en esas materias. Entonces, ¿cuál debería ser el foco del auditor interno respecto a la ciberseguridad?
En el ámbito de la ciberseguridad, como tú decías, quizás hace algunos años era casi, uno escuchaba que un hacker ético encontró un problema en un sistema y como que lo compartía y era como un ego. Hoy día todos los temas de ciberfraude son lejos dentro de las pérdidas institucionales de los más grandes. Es uno de los negocios más rentables del mundo que existe. Por lo tanto, son empresas que están construidas para hacer ello. Y eso obliga a todos, de los diferentes niveles, obviamente, a ir tomando resguardo. Un punto fundamental siempre es cómo tú das el gobierno a la ciberseguridad, porque tienes demasiadas áreas en que estás participando y tienes que tener muy claro ahí lo que es el gobierno. En el caso nuestro específicamente tenemos claramente definidas las áreas, ¿no es cierto?, que gestionan la tecnología o que gestionan los proyectos. Tenemos una área de riesgo que está específica en ciberseguridad, y en el área de auditoría también hemos avanzado a tener unidades especializadas en ciberseguridad. Pero eso implica en muchos casos tener una mirada de perfiles y de complementariedad de equipos. A veces los perfiles tradicionales, la rigurosidad tradicional que tiene el auditor, que yo creo que ha sido la fortaleza que ha dado a muchas instituciones, es necesario fortalecerlo hoy día con nuevas habilidades, con talentos nuevos, con personas que hoy día sean hackers, que hasta hayan tenido en su currículum este tema de hacker ético, que antes para un banco contratar a alguien que participó en eso era casi un pecado mortal, ¿no? Entonces tenemos que cambiar también algunos paradigmas de que no necesariamente alguien que tiene un título profesional es el mejor para ciertas cosas. Tenemos que buscar perfiles que complementen la rigurosidad de la auditoría con perfiles que también puedan entender la tecnología y puedan entender la mentalidad del hacker, que es una mentalidad distinta. La mentalidad que si uno los ve en el exterior son casi todos muchachos jóvenes, muy rápidos, muy exigentes. Y desde la perspectiva interna, ir entregando los monitoreos, ir entregando también dónde están los focos principales para poder ir mirando ahí si te están atacando. Como tú decías, en general los bancos estamos siendo permanentemente atacados. Tenemos áreas de que están todo el día ahí revisando y viendo las vulnerabilidades, y eso te permite tener información también para definir dónde están tus principales riesgos. Entonces, claro, nos obliga a mirar distinto, y quizás en muchos casos que no nos llegue esto, que nosotros no vamos a ser capaces de cambiar a nuestros auditores, de que ahora hay que incorporar nuevos perfiles. Hay científicos de datos, personas que puedan hacer modelos predictivos. Es parte importante del trabajo que por lo menos nosotros estamos en lo que estamos hoy día. En este mismo sentido, con respecto a las competencias, es lo que denominamos la segunda línea: áreas de riesgo, áreas de cumplimiento, áreas particulares de aseguramiento en ciberseguridad, y dependiendo del tipo de industria, áreas específicas que conocen el negocio, que trabajan con los dueños de los procesos, con las gerencias, con los responsables, con el directorio y, por cierto, también con auditoría interna. Desde tu punto de vista, Tamara, ¿qué prácticas debe adoptar auditoría interna y qué competencias desarrollar en sus profesionales para que puedan, de esta forma, aportar que Victoria ya algo nos anticipó, esto de ir constantemente cambiando de acuerdo a estas nuevas exigencias y cambios en los paradigmas? Mira, si bien estamos en un congreso de auditoría interna y la sugerencia va para los auditores, también yo lo extrapolaría a muchas otras disciplinas, que es la necesidad de colaborar. En general, esta cultura como de silo que ha existido no solamente en la sociedad, sino que también, que lo mencionaba Claudio con harta fuerza también, sino que al interior de las organizaciones, en que auditoría trabaja solo, compliance trabaja solo, riesgo trabaja solo, mercado trabaja solo, y finalmente tenemos puras parcialidades que no conversan entre sí. Entonces, dentro de las habilidades o más bien de las nuevas formas de operar de las áreas de auditoría, es internalizar que la independencia no se pierde si es que se colabora, si es que se escucha, si es que se empatiza con las distintas
áreas que se van a tener que auditar. Es más, sino que la mirada se enriquece en la medida que somos capaces de ir incorporando las visiones específicas de cada engranaje del sistema empresa. Y yo creo que eso también pasa por un cambio cultural interno, que no es solamente de los auditores, sino que es también de los directores, de los gerentes de otras áreas, de entender que el auditor no es un enemigo, al contrario, es quien nos está cuidando. Y lo que uno cuida, uno controla. Y a mí me encanta tomar el ejemplo de los hijos. Como uno los quiere demasiado, los hijos, uno los controla. Entonces hay que controlar entendiendo o como revalorizar este sentido del control. Y por lo tanto el sentido de la auditoría es precisamente el resguardar algo que queremos, algo que amamos, que es el valor agregado que podría estar entregando una determinada empresa en términos de resolver un desafío de sociedad, por ejemplo. Y ahí la auditoría interna tiene un rol fundamental. Interesante. Claudio, como para ir cerrando, porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Nuevamente, desde el punto de vista del auditor, ¿cómo y qué competencias debe entrenarse el auditor, poniendo foco en sus capacidades? ¿Dónde crees tú y qué consejos le darías a los auditores que fortalezcan sus capacidades y competencias para que le puedan aportar valor al directorio? Mira, primero, Víctor, yo comparto lo que ha dicho Victoria y Tamara en este tema. La verdad es que creo que han hablado de una serie de elementos de habilidades, de competencias que requieren los auditores internos. Yo quizás ahí intentaría sumar, a lo mejor esto hay que clasificarlo en dos niveles. Hay un nivel de competencias más duras que uno exige, digamos. Déjame dar algunos ejemplos, digamos. No sé, a lo mejor hace algún tiempo exigíamos que el auditor manejara Excel para tener, digamos, planillas de datos. Hoy día a lo mejor, no sé, Python para que maneje datos y Power BI para que los visualice. No sé, yo creo que uno podría conceptualizar competencias duras. Ahí quizás está lo que Victoria decía de ciberseguridad, por ejemplo. ¿Qué conocimiento tiene? Pero mira, a mí me motiva, y cuando uno se va poniendo más viejo, como que va valorando, además de eso, otras cosas. Y yo, desde mi mirada del directorio, empiezo a valorar más competencias que podrían ser quizás más blandas, ¿no? Algo decía Tamara, y quisiera hacer la distinción entre las aptitudes, formación, habilidades, competencias, y actitudes. Y a mí me parece que hay un espacio del auditor que yo recomendaría reforzar, lo que tiene que ver con competencias más blandas de, no sé, capacidad de entusiasmar, capacidad de comunicar, capacidad de llevar a la organización a donde queremos estar. Fíjate, nadie dice que el rol del auditor termina cuando entrega el informe al directorio. Yo creo que hay parte. ¿Cómo nos ayuda el auditor interno a que seamos mejor organización? Y probablemente aquí es donde aparece, comparto totalmente lo que decía Tamara de la colaboración. Yo pienso que se nos ha olvidado colaborar, nos hemos puesto todos más individualistas. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa habilidad y esa actitud de colaboración? ¿Cómo entusiasmamos, cómo seducimos a la organización respecto a que la auditoría, como yo decía al principio, no es el policía de turno, es el socio que me va a ayudar a llegar a donde nos imaginamos llegar como organización? Creo que hay un gran camino a recorrer ahí y yo pondría todo mi énfasis en aptitudes más blandas y sobre todo actitud de colaboración y de entusiasmar. Victoria,
En tu gran experiencia en el sistema financiero, de hecho, una de las industrias más reguladas, lo hemos dicho otras veces, no es lo mismo si quiebra una organización como una empresa que si quiebra un banco. Si quiebra un banco, se genera un shock en el mercado. Y lo más seguro que antes que quiebre, los países en general intentan intervenir antes de generar estas grandes crisis que nosotros hemos visto desde el 2002 a la fecha, en donde estas entidades financieras han generado tremendos shock en el mercado. Por lo tanto, donde más conocimiento hay, donde más especialización hay en general, es en el rubro financiero. En particular, en tu opinión, ¿cuál debería ser ese aporte diferenciador de los auditores que el directorio espera en el rubro financiero? Efectivamente, el rubro financiero es un rubro bien regulado y creo que tiene bastante experiencia en esta materia. Pero también eso nos lleva a que muchas veces nos focalizamos solo en lo que la norma nos dice. Algo decía Tamara, a veces las normas, no necesariamente las normas son lo mejor para determinar ciertos riesgos. Creo que desde la perspectiva de los auditores lo que tenemos que transmitir y motivar al directorio es a los focos relevantes, los focos emergentes, dónde necesitamos hacer las inversiones, dónde necesitamos reforzar los equipos, cómo anticiparnos a los problemas que estamos viendo. En Chile normalmente nos vemos que nos llega como un poquitito detrás algunos riesgos. Ya pasaron en Europa, pasaron en Estados Unidos, pasaron por Brasil. Y después llegan a Chile, es decir, tenemos hasta un tiempo como de poder mirar qué es lo que está pasando, mirar en la industria, no solo mirarnos internamente. Entonces, yo creo que primero tenemos que ser capaces de que hay que hacer lo que está normado, porque esa sola norma yo creo que es muy bueno para la estabilidad del país, porque efectivamente podemos ser un riesgo sistémico si pasa algo y ahí afectamos a todos, pero también hay que mirar un poco más, riesgos emergentes, focos, tenemos que con ello convencer al directorio que invertir en algunos procesos que a veces no tienen un retorno inmediato, porque alguno puede decir, yo nunca he tenido un ataque de ciberseguridad, ¿a quién le va a interesar hoy día mi data? Hoy día es mucho más avanzado que eso, que tenemos que invertir, que tenemos que asegurar presupuestos, que tenemos que tener equipos especializados, que tenemos que motivar al directorio en eso, y para eso también no tenemos que perdernos en el detalle. Tenemos que revisar y llevarle al directorio lo que es realmente relevante. Y tomaba mucho decir, ¿cómo le transmito en una breve presentación dónde deben estar los focos, más allá de lo regulatorio, porque eso lo tenemos que ver igual? Entonces creo que la gran diferencia es poder entregar lo que son los focos relevantes, que normalmente, en general las normativas vienen post. Los negocios salen antes. Y muchas veces los negocios después te llevan a que tienes que tener la normativa. Entonces nosotros tenemos que estarnos anticipando para ver para dónde van los negocios. Tamara, para finalizar, una pregunta bien específica. Hoy en día, muchas organizaciones ocupan tecnología para disponer tanto a las personas al interior de las organizaciones como también a las personas al exterior para poder denunciar situaciones que puedan afectar tanto temas legales como también temas éticos al interior de las organizaciones. Desde ese punto de vista, con tu experiencia, auditoría interna, ¿cómo puede aportar en su rol de auditoría interna a la segunda línea en todo este proceso de gestión, de recepción, investigación y finalmente resolución de este tipo de casos? Yo creo que el rol de la auditoría en esa materia es clave, porque tienen la experiencia en lo que es la revisión propiamente tal del cumplimiento de los procesos, procedimientos, etcétera, etcétera. Y lo que me gustaría sí relevar es la importancia que tienen los canales de denuncia que tú mencionabas, Víctor, en la consecución de los distintos objetivos organizacionales. Y ahí de nuevo hago el llamado a la importancia de que no nos concentremos, y lo decía Victoria también, no nos concentremos en el instrumento. El instrumento es un medio, no es el fin. Entonces, cuando
el auditor a veces se termina enamorando de el modelo de las 3 líneas. Terminamos también un poco encasillados, un poco atrapados en lo que realmente es importante. Porque aquí efectivamente se le ha hecho como un remozamiento a la metodología o esta visión de las 3 líneas, cuando en realidad estamos hablando de lo mismo que venimos hablando desde la época de las cavernas casi, es que esto se tiene que ver como un sistema, en la necesidad de que cada uno haga un aporte con un determinado fin, que el fin no justifica los medios. Al final es, como dicen nuestros amigos mexicanos, la misma gata un poquito más revolcada. Sería. Bueno, le pediría un aplauso a cada uno de los directores. Se nota toda la experiencia y background que tiene cada uno. Muchísimas gracias a esta mesa de directores. De todas maneras, ha sido un tremendo aporte durante este congreso poder escuchar la experiencia que tiene cada uno. Estamos en el tiempo, pero podemos dar espacio como a una pregunta, podría ser. ¿Hay pregunta por ahí? A ver si podemos activar el micrófono ahí. Okay. Me pidieron desde el instituto que hiciera una pregunta. Los 3 panelistas muy bien plantearon de que era necesario crear, o mejor dicho, profundizar habilidades técnicas para poder ayudar a la organización a cumplir sus objetivos, pero también competencias y habilidades blandas o power skill, como se les llama ahora, también en los auditores. Todo esto claramente lleva consigo un presupuesto adicional al habitual en auditoría interna. ¿Cómo, desde su punto de vista, cuál sería la sugerencia para cualquiera de los 3? ¿Cómo nos ayudan a nosotros, que somos los responsables de auditoría interna, a convencerlos a ustedes de que eso es necesario? Y por lo tanto, que la inversión también es necesaria. Eso. No me pidan que la responda yo. Y no me pidan que la responda yo. Yo. Que voy a responder más o menos en la misma línea tal vez de la primera pregunta que plantearon, y es la necesidad de justificar en base al propósito que tiene una determinada organización. O sea, cuando efectivamente la inversión o un mayor gasto, mayor costo, ojalá que sea inversión, por cierto, apunta y somos capaces de justificar el valor agregado a la consecución del propósito, evidentemente es mucho más fácil. Y esto es una herramienta que también no tiene ni una novedad, ¿ah? O sea, en las escuelas de administración nos vienen enseñando hace 1000 años de la importancia de que todo esto también tenga una relación, porque claro, si vamos a pedir presupuesto, pero que no está claro cuál va a ser el aporte al objetivo estratégico o al lineamiento tal y cual, evidentemente que va a ser mucho más difícil. Pero si tenemos claridad de cuál va a ser efectivamente el granito de arena, el valor agregado que le vamos a poner a la consecución de ese propósito, yo lo vería como que se va a ir por un tubo. Buena recomendación, entonces, tener en cuenta el propósito ahí dentro de los argumentos para convencer. No sé si Claudia y Victoria quieren agregar algo. Yo creo que también hay un tema de que no pensar que el minuto del presupuesto es cuando uno discute todo. A veces cuando llegas al momento del presupuesto, normalmente las áreas comerciales que tienen muchos proyectos, que tienen rentabilidades, como que aparece, y uno lo tiende a sentir como que se lleva todo el presupuesto.
Por eso es importante que el auditor o que el trabajo que realicemos sea más permanente, esté más asociado a la auditoría continua, y cuando tú vas levantando y tienes en el conocimiento permanente a las autoridades y comprometidos a ello, es más fácil que lo entienda como un proyecto o como un cambio, como que tienes que manejar invertir en la cultura, y no como que llegó el minuto de discutir las platas y bueno, siempre discusión de plata, al final primero te piden rentabilidad y eso a veces te obstaculiza. Entonces creo que también hay que tener una conversación permanente y eso ayuda mucho a obtener los recursos en tiempo. Perfecto, Claudio. Mira, yo suscribo lo que ha dicho Tamara y Victoria, y quizás le agregaría como recomendación al mundo de la auditoría interna, que a veces quizás caemos en la trampa de ver el tema formación, el tema de desarrollo de talento como algo más operativo. A veces lo confundimos con el presupuesto de capacitación. Yo entiendo que la pregunta que hace José Luis es más amplia, es cómo reforzamos el talento y las habilidades de una organización. Yo lo que recomendaría en concreto es primero instalar esta conversación, puede ser el comité, digamos, de auditoría, puede ser llevarla al directorio. Yo la plantearía primero cambiando algunos paradigmas. Por ejemplo, la formación de talento no se hace en los horarios libres. La formación de talento es parte del trabajo. Entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? A veces uno escucha que capacitarse es como, mira, tengo la pega completa y me voy a capacitar, no sé, vespertino y los sábados en la mañana. Ese es un modelo de aprendizaje. ¿Cómo hacemos que la auditoría ponga la formación de habilidades como parte del rol? Creo que aquí entramos a una discusión mucho más estratégica con el directorio. ¿Ya? Yo soy de los que creo que la batalla que estamos dando las empresas tiene que ver con talento. Eso es lo que nos va a marcar si cumplimos los propósitos o no. Por lo tanto, ¿cómo la unidad de auditoría interna pone esta conversación en el directorio y lo entendemos como una estrategia? Creo que puede ayudar. Obviamente, como toda estrategia, tiene aportes de recursos, pero tiene compromisos de entregable. Cuando yo les decía que sean socios, que nos ayuden en visión de futuro, bueno, yo creo que ahí están los elementos a plantear una ecuación que a un directorio le haga sentido y no tengo duda que van a aprobar los recursos.